Familia, no sé si has visto cómo de repente ves un matrimonio que ya tiene varios años juntos, quizá décadas, y ves que son idénticos. O sea, no idénticos en físico, pero de repente a lo mejor los jóvenes lo cachan, ¿no? Que ven a sus papás y dicen, no, se ríen de los mismos chistes. Y digo, un buen chiste no sería impresionante, pero de los mismos malos chistes, ¿no? Se ríen y empieza a haber una similitud. Y esto es algo normal porque el corazón de dos personas empieza a unirse en el matrimonio y en el amor, en medio del amor y la relación, se empiezan a identificar y el corazón de uno empieza a amar lo que el corazón del otro ama y viceversa. Y eso empieza a traer una unidad y una identidad bien interesante que vemos en los matrimonios de más tiempo. Yo lo pude ver con mis papás. Mi mamá fue una mujer apasionada a lo máximo. Mi papá siempre decía que estar casado con ella era estar agarrado de una lancha de 3 motores y él iba esquiando. Y lo interesante es que cuando mi mamá partió con el Señor, de repente vimos a mi papá y veíamos muchas cosas. Decíamos, yo pensé que eso era mi mamá, pero ya lo veíamos en la vida de mi papá. Mi mamá era una sanguínea y de repente vemos a mi papá súper sanguíneo. Y entonces decimos, o sea, se hicieron tan similares y se identificaron. Y de eso se trata esta serie, de poder tú y yo identificarnos con el corazón de Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué sucedería si descubrieras todo lo que Dios ama y cultivaras esas pasiones en tu corazón? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Y en esa relación, conforme va madurando nuestra relación con Dios, nos vamos conociendo y cultivando esas pasiones que hay en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Yo me pregunto, ¿será que te parezcas más a Dios? O sea, que tu corazón empieza a tomar la forma como el pequeño video y empieza a latir al mismo ritmo que Dios. Esta es la tesis. Mientras conoces más a Dios, tu corazón irá tomando su forma y tu amor por Dios madurará y terminarás amando todo lo que Él ama, ¿sí? Y esto debe de ser un proceso intencional, porque es algo increíble conocer las profundidades del corazón de Dios a quien amamos. Y Dios se va revelando a nosotros y Él no es discreto en cuanto a decir lo que Él ama. Él lo hace, lo comunica puntualmente, se revela en cuanto a cómo late su corazón, por qué late su corazón, por qué se apasiona su corazón. Y este es el propósito de esta serie, que tú y yo vayamos conociendo cada vez más por lo que late el corazón de Dios, las pasiones del corazón de Dios. Y quiero darle el crédito a un autor que es Senewal. Hace un año más o menos un joven de la congregación me regaló un libro, me dijo, pastor, lee este libro, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Fofo porque me regaló ese libro de Senewal que habla de las pasiones del corazón de Dios, y mucho lo he basado en ese libro y quería darle el crédito, ¿no? A Mariano Senewal. Entonces fíjate esto, la escritura es la palabra de Dios, es un diálogo. Cuando tú lo estás leyendo, tú y yo lo leemos, estamos en un diálogo con Dios. Y en este diálogo con Dios empezamos a ver los temas que se mencionan con pasión. O sea, frecuentemente hay temas que se mencionan una y otra vez y se mencionan también apasionadamente de parte de Dios, o ver cómo Dios reacciona apasionadamente, ¿no? Entonces, cuando tú lees la Biblia, siempre es importante analizar cuáles son las cosas que Dios más nombra o más enfatiza. ¿Qué aspectos de la palabra de Dios dicen que Dios anhela con pasión? ¿Sí? Es como cuando tú estás acá leyendo la Biblia, como cuando hacíamos el ultrasonido a los bebés, ¿no? Yo recuerdo cuando iba con mi esposa embarazada y íbamos al ultrasonido y veíamos ahí al bebé y veíamos su corazón y podíamos descubrir a través de este aparato las profundidades de lo que estaba sucediendo y aún ver su pequeño corazón latiendo. Tú y yo, mientras leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos va revelando a través de su palabra qué sucede en el interior del corazón de Dios. Y entre más lo conocemos, entonces nuestro corazón va a ir tomando la forma del corazón de Dios. Nos vamos a enamorar también
por las cosas que Dios ama, y esas pasiones se van a convertir en la meta de nuestro ser, en la guía, una guía de oración para nosotros, de la intercesión de la iglesia, un mapa de acción. Somos la iglesia de Cristo, debemos de amar lo que Cristo ama, y al conocerlo y al moldearnos y al abrazar eso, nuestra intercesión, nuestra agenda, nuestro mapa de acción, nuestro plan ministerial, el itinerario para ver la vida se empieza a desarrollar así. Vamos a empezar a crear un celo por ver desarrollar en nuestros corazones, pero también en el corazón de los demás, estos mismos amores. Entonces, al comenzar a amar lo que Él ama, se desatará una catarata de gracia en tu vida y en la vida de la iglesia. Porque entiende esto, cuando un matrimonio empieza a amar lo que el uno ama, ¿sí? Hay una identificación. Y uno se siente amado cuando el otro dice, vamos a ver al América ganar, ¿no? Para los que le van al América. O sea, y entonces te sientes bien, ¿no? Y como que te desbordas. Y entonces, de igual manera, cuando tú y yo vamos con Dios y le decimos, Señor, quiero amar lo que tú amas, y te das a la tarea de descubrirlo, pero también de abrazarlo, de amarlo, de entenderlo, ¿sí? ¿Qué crees que Dios va a hacer? Va a decir, te va a ver y va a decir, aquí hay alguien conforme a mi corazón. ¿Has oído esa frase? ¿Verdad que viene en la Biblia? ¿Sí? He encontrado a alguien conforme a mi corazón, que su corazón late por lo que el mío late, que ama lo que yo amo. Entonces entiende esto. Dios es un Dios apasionado. A veces pensamos que Él es estático y aburrido. Y eso, o sea, la religión nos ha presentado muchas veces un Dios pasmado, aburrido, pero Dios no es así. Dios es dinámico, enfático, enérgico, es potente, es apasionado, ¿sí? Entonces, o sea, vemos cómo la Biblia nos demuestra que Él se regocija, se entristece, se aira, se ríe, canta y mucho más, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que le producen deleite a Dios. La adoración, como estábamos hace un momento, eso le produce deleite a Dios. Pero hay cosas que le enojan a Dios, ¿sí? Cuando hablamos mal de aquello que Él ama, pues Él se enoja, ¿no? Y entonces, cuando Dios entiende, cuando Dios toma la forma de un hombre, nuestro Señor Jesucristo, Él va y voltea las mesas con un látigo, Él llora de tristeza, Él se alegra, Él se conmueve y Él ama hasta la muerte, ¿sí? ¿Puedes notar lo apasionado que es Dios? Entonces entiende esto. Si te sientes aburrido en tu relación con Dios, estás viviendo una religión y no una relación. Si de repente tú dices como que no hay fuego en mi relación con Dios o en lo que Dios habla en mi vida, o sea, necesitas dejar la religión. Esto no es una religión, familia. Aquí buscamos que cada uno de nosotros tenga una relación con el Padre. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Y la idea es que todos nosotros lleguemos a una relación apasionada y vibrante con nuestro Dios. Mira, la religión es fastidiosa, pero Dios es apasionante. Todo lo que Él hace diariamente es con gran entusiasmo. O sea, Él cuando hace algo lo hace siempre con entusiasmo. Porque tú y yo hay veces que sobrevivimos el día, ¿sí? No nomás, ¿sí? No me dejen solo, ¿verdad? Que hay días que de repente amaneces un poquito y como que dices, sobreviví el día, ¿sí? Pero Dios no sobrevive los días. Él todo lo que hace lo hace con pasión. Él se nombra como esposo de la novia, ¿no? Y Él ama con compasión y da su vida por su novia, que es la iglesia. Y Él es apasionado. Él se nombra como padre y nosotros sus hijos. Pero no Él es un padre distante y cansado y agobiado. No. Él es un padre que está presente, que está dinámico, que quiere lo mejor para sus hijos. Dios es un Dios con gran pasión. Y tú y yo, al conocer esas pasiones, ese amor que Dios tiene, nos vamos también a animar, a emocionar. Es la aventura de la vida vivir apasionado por lo que Dios se apasiona. Entonces, ¿será que podemos orar? Padre, enséñame a amar lo que tú amas. Cierra tus ojos un momento y haces oración. Dile, Señor, mi Dios, enséñame a amar
lo que tú amas, que lo pueda ver claramente, que el amor por lo que tú amas sobrepase aquellos otros amores que yo tengo, otras pasiones que yo tengo, que lo tuyo sea lo principal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Cuando logramos amar lo que Él ama, nuestro corazón está regresando al diseño original, porque Él nos hizo y nos hizo a su imagen y hizo nuestro corazón para que tú y yo en pasión podamos amar lo que Él ama. El mundo nos distrae, el mundo trae, así como la distracción de la voz ahorita, ¿sí? Sí, el mundo viene y te trae distracciones y quiere estorbarte, quiere llevarte a que tú ames otras cosas. Pero la pasión de Dios es clara, y cuando tu corazón se alinea a lo que ama el corazón de Dios, cosas increíbles van a empezar a suceder, ¿sí? Entonces yo quiero que partamos con lo primero, ¿sí? Estaba yo en la semana e iba a empezar vamos a ver en esta serie varias cosas que Dios ama, pero iba a comenzar con otra, y el miércoles tuvimos una reunión de oración y Dios me dijo clarito que comenzara con esta. Yo creo que es muy puntual. Vamos a entender cómo Dios ama a Israel, al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Es imposible que tú y yo nos metamos en las profundidades de la palabra, del corazón de Dios, y no encontrarnos por la pasión por Israel. Entonces, en la serie vamos a ver muchas otras pasiones, pero hoy vamos a comenzar, ¿sí? Y vamos a responder, ¿por qué Dios ama tanto a este pueblo? ¿Cuál es la razón por la cual Él no se ha dado por vencido, a pesar de todos los errores que ha tenido el pueblo de Israel? ¿Sí? Y vamos a entender también ahora cuál es el rol de la iglesia de Cristo en el plan de Dios para su pueblo, para Israel. ¿Entiende? Nosotros somos su pueblo, pero también Israel es su pueblo y Él lo ama. Y vamos a entender ahora cuál es nuestro rol, ¿sí? Al amar lo que Él ama, al amar a Israel, y qué nos toca a nosotros. Isaías 62, es interesante, Isaías 62, 63, 64, si quieres hacer un estudio de la pasión que Dios tiene por Israel, estos 3 capítulos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento son muy importantes. Déjame leerte un solo versículo, Isaías 62, 1, dice: por amor de Sión no callaré. Está Dios hablando a través del profeta y dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Entiende? Sión y Jerusalén es lo mismo, ¿sí? Son 2 términos para hablar de lo mismo, de esa ciudad santa, ¿sí? De Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y bueno, entendemos que su salvación todavía no se enciende como una antorcha, pero dice: Él no va a callar por amor, ¿sí? De su pueblo Israel y de su ciudad Jerusalén. Dios ama. Si Dios ama algo, entonces nosotros debemos de amarlo. Si Él no calla por su amor, nosotros tampoco podemos hacerlo. Y es por eso que estamos hablando de esto. A lo mejor tú estás llegando por primera vez y dices: ¿qué onda? ¿Por qué estamos hablando de Israel? Porque a Dios ama a Israel y estamos conociendo el corazón de Dios, y esto te va a acercar más a Dios, va a mejorar nuestra relación con Dios. Entonces, si el Padre no va a reposar hasta ver cumplidas las profecías sobre esta nación escogida, sus hijos necesitamos estar activos también en esto. ¿Cómo? Entendiéndolo, amándolo, orando e intercediendo y haciendo nuestra parte. Otro profeta, Zacarías capítulo 1 versículo 14. Luego el ángel me dijo, o sea, el ángel está diciendo aquí al profeta: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. ¿Cómo es su amor? ¿Sí? Ahí va medio, o sea, no es intenso y ferviente. ¿Tú has visto a alguien apasionado por algo, enamorado por algo, verdad? Que hace todo lo que fuera necesario, ¿sí? y pelea. Así está Dios. Su amor es intenso y es ferviente. Déjame tocar 2 errores teológicos que muchas veces la iglesia de Cristo tiene. Son 2 extremos. Un extremo es la teología del reemplazo. Y entiende esto:
porque el pueblo de Israel fue sacado de su tierra durante muchos siglos. Fue hasta el año 1948 que regresó, ¿sí? Desde el año 70 de nuestra era, que fue echado todo el pueblo de Israel por los romanos, hasta el año 1948 que regresó. Entonces, entre tanto, la iglesia de repente pensó, es que Dios ya desechó a Israel, además de todo lo que le sucedía a los judíos. Pero esto no es cierto. Y muchos enseñaban que cada vez que tú lees acerca de Israel en la Biblia, como ya está reemplazado y ahora somos la iglesia, tienes que poner, y Dios bendijo a Israel, tienes que poner, y Dios bendijo a la iglesia, ¿sí? Esa es la teología del reemplazo, pero está equivocada, porque Dios no ha desechado a Israel. El apóstol Pablo contestó esta pregunta, Romanos 11, vamos a ir varias veces a este capítulo y en el grupo Paz lo vamos a estudiar más a fondo. Dice Pablo, digo pues, y hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él contesta, en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a Israel, ¿sí? Entonces, no creas eso que dice que la iglesia ahora reemplazó a Israel. No es cierto. La iglesia e Israel somos un solo pueblo. Ahorita vamos a estudiar de eso. El otro extremo son los judaizantes. Entonces unos dicen, desecha a Israel porque Dios ya lo desechó. Mentira, no es así. La Biblia no nos enseña esto. El otro extremo es pensar que amar a Israel significa que nos volvamos judíos. Y eso es lo que viene como judaizante. Y entonces lo que enseñan este otro extremo es que tú y yo tenemos que tomar todas las costumbres judías y vestirnos como judíos y tomar la ley judía y todo. Y eso no es necesario. Tú y yo vivimos en Cristo una libertad y caminamos ahí. Y Pablo lo atendió en Gálatas, porque en época de Pablo también había judaizantes y que querían circuncidar a todos, ¿no? Por el rito judío. Y Pablo dijo, no, estamos libres de eso. Entonces, no te preocupes, aunque hablemos de Israel, no vas a verme de repente llegar con mi cosita y me escairé. No te preocupes, no va a suceder eso. Ese es otro extremo. Tú y yo podemos amar lo que Dios ama en un balance, ¿sale? Ahora, déjame entrar a un repaso histórico, porque esta es la pregunta. ¿Por qué a Dios ama tanto a Israel? El pueblo de Israel es una nación que es muy diferente a cualquier otra. Tiene una historia muy diferente. Por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos nuestra propia historia, ¿sí? Y pues venían los aztecas y los mayas y luego la conquista, el mestizaje, y tenemos nuestra historia muy hermosa, ¿sí? El pueblo de Israel tiene una historia bien interesante. Y la historia de Israel comienza en el corazón de Dios, porque Dios llamó a un hombre y de un hombre levantó una nación. Ese hombre es Abraham. Y en el plan de Dios anunciado desde Génesis, en un momento Dios llamó a Abraham. Déjame leerte Génesis 12, así comienza. El Señor le dijo a Abraham. ¿Quién le dijo? El Señor, ¿sí? ¿A quién? Abraham, ¿vale? Entonces entiende que, o sea, a diferencia de otros pueblos, este pueblo nació en la intención de Dios, con un propósito y un plan que vamos a ir entendiendo. Y le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. O sea, como diciendo, deja la historia que puedes tener, la nación que puedes tener. Yo te estoy llamando a un nuevo proyecto. Y dice, y vete a la tierra que te mostraré. El proyecto de Israel tiene que ver con tierra física. Y aquí está. Dice, haré de ti una nación grande. Que tiene que ver con número, pero también tiene que ver con justicia. Y dice, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Yo creo que Abraham es uno de los autores bíblicos más famosos en todo el mundo, ¿no crees? Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Está padre, ¿no? O sea, porque hay otras naciones, pues yo no veo que de repente Dios diga, esta nación, si alguien se va en contra, pero de Israel sí dice, yo te voy a bendecir. Y si alguien te maldice, ¿sí? Se las va a ver conmigo, está diciendo Dios. Dice, por medio de ti serán bendecidas. Mira qué hermoso, todas las familias de la tierra. Porque no sientas celo por Israel. Si amor dice, es que Israel es muy exclusiva y como que yo me siento fuera. No, aquí estamos tú y yo. Dice, a través de este proyecto de nación, Abraham, Israel, los judíos, íbamos a ser bendecidos todos nosotros. Dios nos tiene en el corazón, somos parte de su pasión y de su amor también, lo vamos a ver en otros domingos. Pero aquí estamos hablando de este plan de salvación. Entonces Dios escogió una familia, la familia de Abraham, ¿sí?
Y ahí vino Isaac y Jacob y los 12 hijos y Judá y toda la historia que tenemos en la Biblia se centra en una sola familia. Y Dios escogió una ciudad, Jerusalén. Nuevamente, Jerusalén y Sión, ¿sí? Cuando los encuentres en la Biblia, significan lo mismo. Y Dios reveló su corazón, su persona a esta nación, a Israel, a través de los profetas, de esta relación de amistad que tuvo con Abraham. Dios hizo promesas a su familia y Dios hizo promesas a su ciudad. Y entiende algo, cuando Dios promete, Él cumple. ¿Verdad que alguien, o sea, un ser humano así como nosotros, te ha prometido y te ha fallado? ¿Verdad que, o solo a mí? ¿Sí? Pero cuando Dios promete, Él cumple. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Cuáles son las promesas que Dios le hizo a Israel? ¿Sí? Déjame ahora leerte Génesis 17:7 para complementar el Génesis 12. Dios está hablando y dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, le llamamos el pacto abrámico, ¿sí? Y dice: con tus descendientes, de generación en generación. Este es el pacto. ¿Y qué dice? ¿Cuánto tiempo es eterno? Pues todo, ¿no? ¿Sale? No, es que ya se acabó, ya venció, ya caducó. Pues dice que es eterno. Dice: yo, ¿cuánto tiempo? Siempre seré tu Dios. ¿Yo cuánto? ¿Cuánto tiempo es siempre? Pues siempre, ¿no? Porque cuando nos casamos decimos hasta que la muerte nos separe, pero Dios está diciendo aquí: siempre, ¿sí? Seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿De cuántos descendientes? Todos. Entonces, los 16 millones de judíos que hay, o 19 millones de judíos que hay en el planeta, de todos esos descendientes, Él es su Dios y Él ha prometido a ellos. Entonces, ahora entiende, Dios cuando promete lo hace con pleno conocimiento de causa, porque cuando tú y yo nos proponemos algo, no tenemos toda la información. A lo mejor algunos de ustedes habían prometido irse de picnic al Popo en este día y les cambió el plan, ¿verdad que sí? Porque no teníamos ese conocimiento que hoy iba a decidir el Popo echar tanta ceniza. Ahora, Dios cuando promete, Él ya lo sabe todo, ya lo ve todo. Él vio los errores y los aciertos y las rebeliones y Babilonia y todo. Y viendo todo, Dios promete. Esta es una promesa incondicional, muy importante. Una promesa condicional es: yo hago si tú haces. Eso muchas veces hacemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Si tú me invitas y llevas la carne, pues yo llevo el postre, ¿sí? Y si no, no. Pero Dios promete incondicionalmente. Dice: yo sé que Israel no lo va a cumplir y no va a poder, y no le pongo el peso allá. Yo estoy poniendo esta promesa en mí mismo, en Dios. Y Dios lo que promete, cumple. 4 cosas que Dios prometió. O sea, hay más cosas, pero te las resumo en 4. Primera, una gran nación en número y en justicia. Israel es una gran nación, sí en número y por todos los siglos cuántos israelitas ha habido, pero también en justicia. Ahora, hoy en día no vemos una gran nación en justicia. Aún dicen que Israel se está volviendo un lugar muy alejado de Dios, ¿no? Tel Aviv, por ejemplo, etcétera. Pero la promesa es que va a ser Dios una gran nación de Israel en número y en justicia. Segundo, una tierra para habitarla, un territorio físico. Dios sacó al pueblo de Israel a través de Moisés y lo llevó a la tierra prometida, y cuando les prometió la tierra prometida les dijo de dónde a dónde. Interesante, porque Israel nunca ha conquistado todo lo que Dios les ha dado, y hace guerra y de repente lo conquista y se lo quitan y demás, ¿sí? En el año 70 fueron expulsados de la tierra, y por eso la iglesia de repente se confundió, porque decía: Israel, ¿y dónde está Israel? Ya no tiene nación. Pero en 1948, en el movimiento de Dios, regresó Israel a Israel. Tú y yo somos una generación que hemos crecido conociendo un Israel en su territorio, ¿no? Pero nuestros abuelos no. Nuestros abuelos conocían un Israel que ya no tenía tierra. Pero Dios dijo: te daré una tierra para habitar. Y hoy en día Israel todavía no tiene toda la tierra, pero Dios se las prometió. Entonces va a poner bien bueno la situación, ¿no? Tercero, déjame ahí la tercera, no me la quites. Tercero, que sería de bendición para todas las naciones. Esta es la promesa: vas a ser de bendición para todos. Y es muy interesante, muy hermoso esto. O sea, primero vemos, es interesante que de Israel han salido más premios Nobel
que cualquier otra nación, aunque la suma de cualquier otra nación. Es increíble la cantidad de premios Nobel que han salido de Israel. Eso ya es bendición para las naciones. Pero yo creo que a lo que se está refiriendo es a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino de Israel, del linaje de Abraham, de David. Y en Jesucristo no hemos sido bendecidos. Hoy a la derecha del Padre está el judío Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Serás de bendición para todas las naciones. Wow, ¿sí? Y cuarto, prometió darle su protección. Dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, a lo mejor con este cuarto ya te convencí de amar a Israel, ¿no? Dice, no, pues así por las buenas, pues sí, voy a amar. O sea, pues ya si no la antes por las buenas, aunque sea por las malas, pero, o sea, Dios está a favor de Israel. Dios trata duro a Israel y da su disciplina. Pero Dios ama a Israel y cuidado de meterse entre Dios e Israel. Entonces, la historia de Israel y Dios es muy interesante, es intensa y tiene altibajos. Pero entendemos que aunque el pueblo se ha equivocado, la pasión de Dios, la pasión que Dios siente por Israel no ha menguado. Y sus promesas, algunas ya se han cumplido. Porque Él prometió que del linaje de Abraham, de esa semilla santa, ese linaje de David, vendría nuestro Salvador. Y Él ya vino y ya venció en la cruz y ya resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Pero hay otras promesas que todavía se tienen que cumplir en esa nación justa, en ocupar el territorio y otras cosas de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y entonces Dios siempre está buscando formas de atraer a su pueblo. Tú lo ves en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es la historia de la iglesia que fue injertada en esa herencia santa de Abraham, en esa herencia de Israel. Vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Entonces, Dios siempre busca formas de atraer a su pueblo. A veces envía jueces, reyes, profetas, señales y hasta usa a sus enemigos para llamar su atención, ¿sí? Y hoy en día, escúchalo, está usando a la iglesia gentil, ¿sí? ¿Sabes qué es gentil? Gentil es no judío. A lo mejor tú tienes sangre judía, qué padre, pero yo no tengo sangre judía, pero soy gentil, creo en Cristo, entonces soy iglesia gentil. Y está usando a la iglesia gentil, a la iglesia cristiana, para bendecir a su pueblo. La Biblia habla de que los vamos a llevar a celos. O sea, el pueblo judío de repente dicen, ¿y qué onda con esta iglesia de Cristo que conoce más las escrituras que nosotros mismos y clama al mismo Dios y obtiene respuesta de Dios? Y ese celo los va a llevar a una reconciliación. Dios eligió a Israel a pesar de sus errores, ¿sí? Lo interesante es que los eligió en el plan de salvación para bendecirnos. Serás de bendición a todas las naciones, ¿sí? Para darnos al Salvador de la humanidad. Y ahí salió el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Del linaje de David, para cumplir la promesa que dio a Abraham. Un solo pueblo. Entonces, está el pueblo judío, ¿sí? Y está el pueblo cristiano. ¿Y cómo conciliamos esto? Bueno, la iglesia e Israel son un solo pueblo, una sola novia, una familia, un cuerpo. Y te quiero llevar a Efesios, porque Pablo nos los deja claro. Es padrísimo, ¿no? Porque parecerían temas tan actuales, pero hace 2000 años Pablo de una vez los puso claros, ¿no? Lo que tenemos que llegar es a la palabra. Efesios, que es una carta de Pablo a esta iglesia, capítulo 2, versículo 11. O sea, ve la revelación de Pablo en cuanto a presentar a los judíos y a la iglesia como un solo pueblo. Y dice, no olviden ustedes los gentiles, acuérdate, nosotros somos los gentiles, que antes estaban excluidos. O sea, Dios no le prometió a los gentiles, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. O sea, eso lo hizo con los judíos, con los de Israel, ¿sí? Estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. En el Antiguo Testamento de repente lees como los judíos a veces, estos paganos incircuncisos, y se refiere a nosotros, ¿no? Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón.
En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser circuncidados de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Estas que acabamos de decir, no las conocíamos, ¿sí? Y luego dice Pablo, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió, ¿a quiénes? En un solo pueblo. ¿Lo lees? O sea, no es invento mío. Está Pablo diciendo bien clarito en la palabra de Dios. Él unió judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de ley, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo las buenas noticias de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. O sea, las buenas noticias eran para los que estaban cerca, los judíos, su pueblo, pero también para los que estábamos lejos, nosotros. Versículo 18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la iglesia no reemplaza a Israel, sino que se une a ese pueblo. Pablo habla de que éramos olivo silvestre y hemos sido injertados en la raíz santa, ¿sí? Y esta perfecta unidad forma la familia de Dios. Mira, Romanos 11, ¿sí? Es un gran capítulo, Romanos 11, para entender todo esto. Dice Pablo, versículo 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Y él dice parte porque él mismo era judío y él no lo tenía endurecido, ¿no? Dice, pero eso solo durará hasta que se cumpla el número de gentiles que aceptarán a Cristo. O sea, no sé si ves esto. O sea, dice, ¿cuánto tiempo va a estar el corazón de Israel endurecido? Hasta que se cumple el número de gentiles. Que el evangelio llegue a la iglesia, al mundo entero, gentil. Dice, y entonces todo Israel será, ¿qué? Salvo. Como dicen las escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Pero entiende esto, solo Cristo salva, solo Cristo salva, no hay otro camino. ¿Te acuerdas? Hemos estudiado de eso, ¿sí? Es el único camino para gentiles y para judíos. Es decir, que para que se cumpla lo que Pablo está profetizando aquí en Romanos 11, nosotros que somos los portadores del evangelio de Cristo, tenemos que ir y hablarles de Cristo a los judíos. Qué interesante, ¿no? Porque de Jerusalén salió el evangelio. Jesucristo en Jerusalén resucitado le dijo a su iglesia, vayan a todo el mundo y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo voy a estar, enséñenles todo, que guarden todo lo que yo les he enseñado, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿sí? O sea, vayan a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, les dijo. Y entonces fíjate lo que está sucediendo, porque de Jerusalén salió el evangelio en obediencia a Jesucristo, y empezó a recorrer toda la tierra. Y dice, vayan hasta lo último de la tierra. Lo interesante es que el evangelio hoy está regresando a Jerusalén. ¿Entiende esto? Jerusalén es lo último de la tierra. Es esa nación que necesita escuchar de Cristo. Y es una cosa increíble, ¿sí? Porque se está completando y son los tiempos que estamos viviendo, en donde la iglesia gentil ahora estamos llegando a Jerusalén, donde empezó todo, a Israel, donde comenzó todo, y les estamos comentando de Cristo, porque ellos son la nación que no creen en Cristo.
Entonces Dios endureció su corazón para traer un beneficio a la iglesia gentil, al pueblo gentil, que creyéramos en Cristo. Puso en pausa a su pueblo para que el evangelio corriera. Pero ha llegado el tiempo en donde Él quiere que les compartamos la iglesia. Oremos, insistamos y les compartamos de Cristo. ¿Amas a Israel? Quizá estás en una de las dos, puedes tener varias etapas, ¿no? Algunos quizá se han dejado influenciar por mala información, porque hoy en día hay un sentimiento antisemitista. Bueno, hoy en día y por los siglos, ¿sí? En contra de los judíos, en contra de Israel, y hay noticias y critican y demás, y a lo mejor tú te has dejado contaminar. Nuevamente, el pueblo no es perfecto, pero es el pueblo de Dios. ¿Sí? A lo mejor te ha tocado alguna interacción con un judío y el judío te ha rechazado, ¿sí? Te siente y tu corazoncito se dolió, ¿sí? Pero este es el amor que Dios tiene. A lo mejor eres indiferente con Israel. Dices, ¿Israel qué? No tienes ni idea de Israel. Pero eso no basta. Dices, bueno, no, soy contrario, pero no tengo, no. Y tenemos que ponernos pro Israel, conocer Israel, estar viendo lo que sucede en Jerusalén. ¿Por qué? Porque si no los amamos, no nos vamos a acercar a ellos. ¿Verdad que no amas lo que no te acercas a lo que no amas? ¿No? Ilustración, te regalan el pastel en tu cumpleaños que te gusta, el merengón, ¿no? Y como lo amas, ¿qué haces? Lo abrazas, ¿sí? Y dices, esto para mí solito, porque lo amas, ¿sí? Pero si no te gusta, pues ahora cómanselo, ¿no? No te vas a acercar. Si tú y yo no amamos a Israel, ¿cómo vamos a orar por ellos? ¿Cómo vamos a clamar por ellos? ¿Cómo iremos a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Tiene que venir un amor, tiene que venir una pasión. Y entiende esto, Jesucristo dijo esto en Mateo 23, le estaban preguntando de los últimos tiempos y dice, pero porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, Jesucristo iba a ascender al Padre, dice, voy a regresar hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando de los judíos. Esta es una profecía para los judíos. Hasta que los judíos digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús, así como esa entrada triunfal, cuando ellos digan, Jesús, ven, entonces Jesucristo va a venir. Porque tú y yo cantamos, ven, Señor, no tardes, ¿sí? La novia, la iglesia y el Espíritu dicen, ven. Pero este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, que ahora es Jerusalén. Y los judíos tienen que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesucristo va a regresar. ¿Entiende esto? El círculo se está completando. La cruz sucedió en Jerusalén. Y la segunda venida de Cristo es en Jerusalén. Desde ahí va a reinar. Es una cosa increíble, pero es donde Dios hizo el pacto con Abraham. Y eso va a suceder. Nos sumemos o no nos sumemos, pero yo quiero sumarme. Termino con esto. Le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. Salmo 122, 6. Es un bonito versículo. Y nos dice, oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad, ¿qué suceda? Prosperen. Está Dios hablando y diciendo, ora por la paz de Jerusalén. Y que los que amen esta ciudad, bendeciré a los que te bendigan. Prosperen. ¿Sí? El otro día escuché a alguien hablar de esto y impactó mi corazón, porque orar por la paz de Jerusalén, y yo muchas veces he hecho oraciones, Señor, trae paz con los filisteos, o trae paz con todas las naciones que están alrededor, y los árabes y los egipcios y todo, y de repente alguien me enseñó de que el verdadero problema de Israel es que no tiene paz con Dios, es que está en hostilidad con Dios, porque están en pecado, porque no están en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor de nuestra paz con Dios. Tú y yo estamos en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Si lo has recibido, lo has abrazado y es tu Señor, la hostilidad ha sido quitada y tú y yo estamos en paz con Dios. Y el pueblo de Israel no tiene paz.
con Dios. Y nuestra oración debe de ser dirigida para que se restaure su relación con Dios. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a entonar este canto. Y este es un canto que está basado en una oración que encontramos en el libro de Números, que Dios le dio a Aarón, el sacerdote, y le dijo a Aarón: así vas a bendecir a Israel, con estas palabras. Y nosotros a veces tomamos esto y lo usamos para bendecirnos nosotros y a tus hijos, y está bien, se vale, ¿sí? Pero esta es una oración que Dios dio para bendecir a su pueblo, y está puesta en una canción hermosa. Y yo quiero que hagamos algo. Vamos a cantarla, vamos a entonarla, ¿sí? Pero cuando la estés cantando, piensa en Israel. Cántala, órala, es un canto oración. Haz esta oración por Israel. No somos Aarón y no nos queremos poner ese traje, ¿sí? Pero somos una iglesia entendida que ama lo que Dios ama. ¿Lo entonamos? ¿Sí? Adelante, equipo. Extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Dios te guarde, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Paz con Cristo. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia se acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Su presencia te acompañe
donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que en tu esencia te acompañe, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche,